Pasada nos quedamos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Volvamos a leerlo, por favor. Dice la palabra del Señor: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahí fue donde nos quedamos. Estábamos meditando sobre la palabra tenemos. Tenemos un edificio de Dios. Y estábamos diciendo, ¿verdad? Comentando que hay cosas que las tenemos pero por fe, porque todavía no las estamos disfrutando, ¿verdad? El ya, pero todavía no. ¿Ustedes podrían poner algún ejemplo de eso? De algo que tenemos por fe pero que todavía no estamos disfrutando. Alejandra. La vida eterna, ¿verdad? La tenemos, pero todavía, bueno, no la estamos disfrutando, ¿ok? Estamos disfrutando la vida, pero la vida eterna la disfrutaremos cuando realmente ya estemos con el Señor por la eternidad. ¿Qué más? La salvación, ¿verdad? Ahora somos salvos en esperanza, ¿verdad? Pero, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, pero todavía no hemos experimentado, ¿verdad? Ese pasar a la gloria del Señor, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Yo no sé si llegamos a ver este versículo o no. Filipenses capítulo 3, ¿sí? ¿Lo llegamos a ver o no? Versículo 20-21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que nuestra ciudadanía está, como dice ahí, en los cielos. ¿Pero estamos ya viviendo en el cielo? No, todavía no, ¿verdad? Pero somos ciudadanos del cielo. Aquí vivimos como peregrinos, como extranjeros y peregrinos. Sabemos que nuestra ciudadanía ya está allí, todavía no la estamos disfrutando, pero lo vamos a disfrutar, y eso lo creemos firmemente porque el que lo ha prometido es fiel. Amén. Y Él no nos engaña ni nos miente. Cuando estudiamos con detenimiento la palabra de Dios, descubrimos que no hay contradicción alguna entre, como dicen los estudiosos, ¡ay, estudiosos! ¡Cuánto lían lo sencillo! ¡Cómo rizan el rizo y cómo se confunden y llegan a confundir a tanta gente!, ¿verdad? Los estudiosos, cuando estudian este pasaje, dicen que el apóstol Pablo es que ya él se veía mayor, que estaba llegando al final de sus días y que él cambió su teología conforme a su situación. Nada de esto es verdad. Pablo no cambió en absoluto su teología. Pablo predicó en este pasaje lo mismo que venía predicando en todos los demás. Así que si nosotros vemos 1 Corintios 15, que ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Allí ya Pablo estaba hablando de lo mismo, de la resurrección del cuerpo, estaba hablando de que íbamos a ser transformados, de que la muerte iba a ser sorbida en victoria, ¿no? Y no hay ningún cambio en la teología de Pablo. Además, vimos en 2 Corintios 4:14, vimos que Pablo ya aquí en esta epístola estaba reconociendo la resurrección de Jesús y nuestra resurrección también. En el 4:14, ¿verdad? Dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por tanto, no hay ningún cambio en la filosofía de Pablo. Pablo no cambia su doctrina para adecuarla a la filosofía de los griegos, como dicen algunos estudiosos. Es que es terrible cuando lees algunos comentarios bíblicos, dice: ¿pero qué Biblia están estudiando esta gente? Porque en la mía yo no veo eso. Pero dicen una serie de cosas tan absurdas
Como que la doctrina la fueran inventando los apóstoles según sus propias experiencias. No, señor, la doctrina es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Y lo que ellos escribieron no se lo inventaron, ni cambiaron nada. Ellos escribieron lo que Dios les dijo que debían escribir. Pueden sentarse, mis hermanos. Así que dicen los estudiosos que como los judíos odiaban la idea de un cuerpo sin alma, y como los griegos, tanto los griegos como los romanos, creían que el cuerpo era malo y que el alma era lo bueno, que Pablo estaba aquí como ajustando su doctrina. No es cierto. No hay base alguna para pensar en esas cosas. Él está hablando de la muerte y de la resurrección del cristiano. Y está diciendo exactamente que el cuerpo terrenal, el cuerpo que tenemos aquí, este tabernáculo que le llama él, esta casa, esta vivienda, este lugar de reposo, de aposento que tenemos ahora, si se deshace, tenemos en el Señor otro. Vamos a recibir uno y eso no supone ningún cambio. Segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 8. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Perdón. Estoy yo en primera de Timoteo. Es segunda de Timoteo 4. Perdón. El que tiene boca se equivoca. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es lo que alegan los estudiosos que fue el motivo por el cual Pablo cambió su teología. Pero como hemos dicho, no hay ningún cambio. Él está predicando exactamente lo mismo, solo que él, cuando se ve cerca de la muerte, él tiene y manifiesta esperanza de resurrección. Él está diciendo aquí que por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Él está diciendo que después de la muerte, él va a estar con el Señor. Y el Señor le va a dar esa corona. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La pregunta es, ¿tú amas la venida del Señor? ¿Ustedes saben que hay cristianos que ya no esperan la venida de Jesús? Hay cristianos que están predicando, le llaman el evangelio ahora, el reino ahora. Están diciendo que Cristo no va a venir a reinar a la tierra, que eso es simbólico, que en realidad quienes tenemos que reinar somos nosotros, que tenemos que conquistar el mundo para Cristo. Y por eso se hacen campañas de tal ciudad para Cristo, tal país para Cristo, diciendo que hay que arrebatarle al diablo, hay que hacer campañas de espiritismo, ellos le llaman de guerra espiritual, para decir que hay que arrebatarle al diablo las almas. Pero miren, nada de eso está en la Biblia. ¿Ok? Lo que sí está en la Biblia es que Jesús ha prometido que va a volver. Y si Jesús promete eso, ¿ustedes qué creen que pasará? ¿Vendrá o no? Yo creo que sí. Y yo le espero. ¿Ok? Pablo le esperaba. Y en todo el Nuevo Testamento está patente esa doctrina de la segunda venida de Cristo. Y aunque hoy muchos no la crean, aunque hoy muchos crean que Cristo va a reinar por medio de la iglesia y que es la iglesia la que tiene que conquistar el mundo, mire, nada de eso es cierto. Nosotros reinaremos con Cristo cuando Cristo esté aquí en la tierra, no antes. No somos nosotros quienes tenemos que conquistar el mundo. El mundo lo conquistará Cristo con su venida, cuando con solo su venida
Dice que su luz, su gloria, será desde un extremo del cielo al otro, ¿no? Y dice que con su venida Él establecerá su reino aquí en la tierra. Yo lo creo firmemente y creo que es literal. No creo que sea simbólico porque no hay nada en las profecías que lo anuncian que indique que sea simbólico. Es un lenguaje literal. Cristo va a gobernar aquí en la tierra durante 1000 años. Y durante ese periodo de tiempo, la tierra volverá otra vez a ser lo que fue. Se restablecerá el orden. Y Cristo demostrará que era posible gobernar el mundo con justicia. Y eso lo demostrará Cristo aquí, durante ese periodo de tiempo. Pablo muestra su fe en estas cosas y nos enseña en sus epístolas sobre estas cosas. Y lo que tenemos que estudiar y leer no son los comentarios teológicos, es decir, no es lo que los hombres dicen sobre lo que dice la palabra de Dios, sino que lo que tenemos que estudiar es qué dice Dios, porque es más importante que lo que dicen los hombres que Dios dice. ¿No les parece? Conocen el juego ese del teléfono roto, ¿verdad? Que se le da un mensaje a uno y este se lo da al otro y el otro al otro y el otro al otro, y cuando llega al último el mensaje está totalmente distorsionado. ¿Para qué tener intermediarios cuando tenemos la escritura delante de nosotros? ¿Por qué no ir a la palabra directamente? Si tú vas a una librería hoy, te encontrarás libros con títulos como los siguientes, por ejemplo: ¿Cómo conocer el Antiguo Testamento? Mire, la mejor manera de conocer el Antiguo Testamento es comprarte una Biblia y leyendo el Antiguo Testamento. ¿No creen ustedes? Y es muy importante esto, que tengamos un conocimiento de primera mano, un conocimiento personal de las Escrituras. Porque mucha gente hoy en día tiene fe en la fe de otros. Están creyendo lo que otros creen. Por cierto, ¿estarás tú creyendo lo que yo creo? ¿O estás creyendo lo que realmente dice la Biblia? ¿Y cómo lo sabes? ¿Te preocupas de escudriñar las Escrituras para ver si las cosas que yo te enseño son verdad? Porque esa es la cuestión. Eso es lo que enseña el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10 del 17, del 10 al 11, ¿verdad? Hechos 17 del 10 al 11. Dice que los cristianos que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que los apóstoles les enseñaban era verdad. Y eso que eran apóstoles los que le estaban enseñando. Pero ellos escudriñaban las Escrituras. Y tú tienes el deber de escudriñar las Escrituras. Algunos me han escrito haciéndome consultas y después me han dicho: bueno, pero es que yo creía eso porque fue lo que a mí me enseñaron. Y algunos se justifica en su ignorancia diciendo: es que mi pastor no enseña. Pero mire, ¿tiene usted la Biblia? ¿Tiene usted al Espíritu Santo? Pues pídale al Espíritu Santo que le guíe en el estudio de la Biblia. Algunos pastores enseñan que la Biblia solo la van a entender ellos, los que han ido al seminario. Eso es falso. La Biblia la entiende cualquiera que de corazón sincero se acerca a Dios. Claro, que si quieres realmente conocerla en profundidad tienes que estudiarla. No basta solamente con leer un párrafo, leer un texto fuera de contexto y usarlo como pretexto. Hay que estudiar. Y en la filosofía de vida que hoy se sigue en el mundo, la gente no quiere estudiar. Prefieren seguir la ley del menor esfuerzo. Prefiere que otros le digan lo que deben creer. Pero hay que esforzarse para que no te engañen. ¿Ok? A estas alturas probablemente ya dice que Pablo había aceptado la idea de su muerte, pero él muestra confianza en que tenía un hogar celestial al que iba a marchar. La idea de que este capítulo es una reformulación de la teología paulina no tiene fundamento. Los comentaristas se equivocan. Pablo no cambió su mensaje. Él, si ustedes ven
y estudian sus epístolas, verán que en todas, no digo en casi, digo en todas las epístolas, Pablo habla de la resurrección de Cristo. Pablo habla, de la resurrección de Cristo, de la segunda venida de Cristo y del juicio de los seres humanos. Pablo habla de esos tres elementos en todas sus epístolas, desde la primera hasta la última. No hay cambio en su teología. Y esto es muy importante, porque a veces leemos cosas en internet que hacen dudar a la gente que no conocen realmente la palabra de Dios. Algunos dicen, bueno, en realidad los libros de Moisés no los escribió Moisés, aunque llevan su nombre. Y hay quien cree ese tipo de cosas. Pero la Biblia dice que realmente fue Moisés quien escribió esos libros. ¿Puede cerrar la puerta, Óscar, por favor, por el ruido de fondo? Y cuando Cristo cita a Moisés, le está dando autoría a esos libros. Si Cristo dice que Moisés dijo aquello, es que Moisés dijo aquello. Y los teólogos se equivocan, y los comentaristas se equivocan, y todo el que contradiga las Sagradas Escrituras se equivoca. Da igual los títulos que tenga. Quien contradiga las Sagradas Escrituras está en mentira, está en oscuridad. Como dice Pablo en Romanos 3:4, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando hay una contradicción en lo que tú escuchas o en lo que tú lees y lo que está escrito en la palabra de Dios, ten por seguro que quien se equivoca no es Dios. Se equivocan los hombres. Amén. Bien, sigamos entonces. Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a ir al versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Por esto. ¿Por qué dice por esto? Por lo que había dicho anteriormente, ¿verdad? En el versículo 2. Porque sabemos. En el versículo 1, perdón. Porque sabemos. Por esto, dice en el versículo 2, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Por esto, porque sabemos que tenemos una habitación celestial. Es justamente lo que Pablo está creyendo. La palabra que se traduce por gemimos es estenazó, que significa lamentar, quejarse, suspirar. Ay, ¿cuándo estaremos con el Señor? Ay, qué ganas tengo de que Cristo venga. Ay, cuando seamos librados de este cuerpo de muerte. Ay, gemimos, deseamos estar con Cristo. ¿Amén? Ya no nos dolerían las piernas, ¿verdad, Paco? Ni la mandíbula, ¿verdad, Ángela? No, ni las cervicales, ¿verdad, Estela? Estaríamos libres con un cuerpo nuevo, glorificado. ¿Cómo no vamos a gemir deseando realmente ser libertados de la esclavitud de este cuerpo que se duele, esperando recibir un cuerpo nuevo, glorificado, conforme a la voluntad de Cristo? ¿Alguna vez te has sentido así? Ay. Me recuerdan los enamorados, ¿no? Cuando desean, están anhelando, ¿no? Ver a la amada, ¿no? Y, ay, ya me queda menos, ¿verdad? Ese anhelo, ese deseo, ese gemir. Ay, quien diera que estuviera con ella, ¿no? Ay. Los minutos se hacen eternos, no digamos las horas o los días, ¿no? Cuando Montaña y yo comenzamos a ser novios, ella vivía en Villamartín, a 54 kilómetros de Jerez. Y solo la podía ver los fines de semana. Y bueno, era eso, era un gemir. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo llegará el viernes? ¿Cuándo llegará? Se hacían eternos los días. Escribía un montón de poemas, ¿verdad?
Cuando venía tenía un montón de poemas. Toma, lee esto. Yo suspiraba, gemía. Por teléfono también. No había internet entonces. No había WhatsApp, ni había tampoco el Skype. Si no hubiera podido hablar con ella por videoconferencia, pero no existía nada de eso. Nosotros somos de otra época. Y encima ella, cuando yo la llamara por alguna causa, tenía que llamar a la casa de una vecina, con lo cual no era lo mismo, no había intimidad. Pues ese mismo anhelo, ese mismo gemido, ese mismo deseo, debiéramos tener de poder estar con Cristo, libres ya de toda corrupción, libres ya de todo pecado, libres ya de toda lucha, libres ya de toda enfermedad, libres ya de todo dolor, libres de todo, libres con Cristo para siempre. Bendito sea el Señor. No me digan que no suspiran por eso, porque yo suspiro por eso. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió justamente que la relación matrimonial era sinónimo o era ejemplo de la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Recuerdan la palabra en Efesios capítulo 5? Lean conmigo. Efesios capítulo 5, miren. Fíjense lo que dice aquí Pablo. Vamos a leerlo desde el versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en lo que les convengan. ¿Dice eso? ¿No? Ay, perdón. Así también las casadas lo estén a sus maridos en lo que a ellas les guste. ¿Dice eso? Ay, en todo dice. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero no queda ahí, tranquilas. Sigue diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo al amar a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Estuvo dispuesto a dar su vida por su esposa, por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres ¿cómo qué? Como a sus propios cuerpos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y dice Pablo, atento a esto: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de ¿qué? De Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mire, ¿se dan cuenta cómo Pablo pone aquí la relación de Cristo con su iglesia como la relación matrimonial? Usa la relación matrimonial como un ejemplo, como una metáfora de la relación de Cristo con su iglesia. Por tanto, así como el enamorado anhela estar con la enamorada, igualmente Cristo anhela estar con nosotros, y nosotros debemos anhelar estar con Cristo por toda la eternidad. Deseando, epiposeó, desear con vehemencia, querer, lamentarse por no tenerla,
lamentar intensamente. ¿Realmente lamentamos no estar con el Señor? Deseamos con vehemencia, con deseo profundo estar con Cristo. A veces las cosas de este mundo nos distraen. A veces, si no tenemos más anhelo de lo eterno, es porque lo temporal nos engatusa. No te dejes engañar. El mundo pasa, dice el apóstol Juan, y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Así que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis el mundo, amad al Señor. Fíjese que sería interesante preguntarnos si de verdad estamos amando a Dios como Él nos ama, o si de verdad anhelamos estar con Cristo como Él anhela estar con nosotros. En Romanos 8, 22, 23, Romanos 8, 22 y 23, Pablo habla de la creación, que la creación misma gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, mire, ya no es gemir, ya es que te duele la separación. Como dolores de parto. Yo no he tenido parto. Yo he engendrado, pero no he dado a luz. Mi mujer es la que ha estado de parto y en aquella época todavía a nosotros no nos dejaban estar en el parto. Ahora ya sí se puede estar presente en el parto, pero en mis tiempos, como yo soy de los antiguos del siglo pasado, pues no me permitieron poder estar en el nacimiento de mis hijos. Pero sé por referencia que un parto duele. Y dicen que mucho. Dicen que es una de las cosas que más duelen. Por eso Dios se la dio a la mujer y no al hombre. Porque las mujeres son más fuertes para aguantar el dolor que el hombre. Eso está claramente demostrado. El otro día vi en el Face, me mandaron una viñeta donde se veía a una señora sin pelo, con el bolso de la compra, con la niña, dice una señora con cáncer, y iba trabajando de pie, y se veía un señor metido en cama con 3 pelos para acá, con el termómetro que dice, un señor resfriado. El hombre cuando está resfriado se mete en cama, la mujer puede que tenga cáncer, pero sigue adelante con su vida. La mujer está hecha de otra pasta, está hecha de una pasta más fuerte, ¿no?, que el hombre. Por eso es la mujer la que da a luz, la que tiene esa experiencia dolorosa. Y dicen las mujeres que duele mucho. Pues esa misma intensidad de dolor es la que debiéramos nosotros de alguna manera experimentar cuando hablamos de estas cosas. Debiera dolernos no estar con el Señor. Debiéramos apreciar la vida eterna mucho más de la que la apreciamos. Debiéramos ser capaces de remontarnos por encima de todo lo temporal, de todo lo terreno, de todo lo que es efímero, de todo lo que se va a quedar aquí. Ayer creo que estaba yo hablando con Montaña mientras que respondía a algunos comentarios de internet. Ustedes saben que siempre me están enviando comentarios de los vídeos y demás. Y bueno, vi algo que está ahí en el Face, las últimas palabras del dueño de Apple, Steve Jobs, ¿no? Jobs o algo así, ¿no? Bueno, y se las leía Montaña, ¿no? Como ese hombre que se había visto en la cima del mundo, que había ganado todo el dinero que había querido y había tenido la oportunidad de vivir como le dio la gana, al final de sus días, se arrepintió de haber dedicado tanto tiempo al negocio y tan poco a la familia, al amor, a las cosas que de verdad importan. Y eso que él no aparenta haber sido creyente, ¿no? Por lo menos en las últimas palabras no hay ninguna referencia de fe. Pero miren, todo, ¿qué es lo más que puede alcanzar el hombre? Fama, dinero, riquezas.
¿qué es lo más que puede conseguir el ser humano aquí en la tierra? Todo se va a quedar aquí. Él decía, no, nada de lo que he conseguido me lo voy a poder llevar. Nosotros debiéramos de alguna manera sentir dolor de no estar ya con el Señor. Porque estar con Cristo en el reino de los cielos va a ser infinitamente mejor que estar aquí en la tierra. Ay, suspiro. ¿Ustedes creen que a veces, no creen que a veces nos aferramos demasiado a las cosas de la tierra? ¿Verdad? Pero pastor, bueno, usted dice, pero no pasó, lo digo conmigo, que pertenece a mi familia que está en la cosa de... Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a la frase de Pablo, ¿no? Se quiere ir, pero se quiere quedar por causa de aquellos que... Pero bueno, vamos a llegar a eso. Pero a niveles personales debiéramos desear, anhelar, hasta que nos duela el deseo de estar con Cristo. Pero nuestro estilo de vida manifiesta dónde está nuestra mirada, si en las cosas de arriba o en las de la tierra. El modo en que vivimos, nuestro estilo de vida, demuestra si realmente vivimos a la luz de que vamos a estar con el Señor o vivimos como si nunca fuéramos a estar con el Señor. Y eso es algo que debiéramos meditar, ¿no? Algunos creyentes parecen vivir como si no tuvieran temor de Dios. ¿Conocen algunos así? No hace falta que mencionen ninguno, ¿eh? Muchos se permiten pecar contra sí mismos, otros pecan contra el hermano, algunos incluso pecan contra Dios, y no parece que ni siquiera se preocupen por eso, ¿no? Parece que justifican el mal. Cuando un cristiano justifica el mal, yo dudo de que su fe sea auténtica o es que se ha desviado de la verdad, ¿no? O ha entendido mal la palabra de Dios y por sus actos demuestran poca madurez e incluso poca evidencia, algunos, de haber nacido de nuevo, ¿no? Tanto la creación como los auténticos hijos de Dios deseamos ser libertados de esta corrupción, deseamos estar con Cristo, ser llevados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de la que él habla en el versículo 21, ¿no? Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad gloriosa. ¿No te gustaría experimentarla? A mí sí. Mientras tanto, aún en medio del desgaste de este cuerpo, aún en medio del desgaste de este tabernáculo, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Versículo 26, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, quiera Dios que comencemos a apreciar en todo su valor la vida eterna, la vida gloriosa con Cristo en el cielo. Pues, 2 Corintios 5:3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Esta frase es una adaptación de un pasaje, es una cita adaptada de un pasaje que tenemos en el Antiguo Testamento, de Isaías capítulo 25, versículo 8. Vamos a ir. Isaías capítulo 25, versículo 8. ¿Lo tienen? Dice que Dios destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová
lo ha dicho. Es decir, destruirá a la muerte para siempre. ¿Os suena 1 Corintios 15, 54? Cuando dice en 1 Corintios 15, 54, cuando dice: por cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Sorbida es la muerte con victoria. También en Apocalipsis 21:4 dice que ya no habrá más muerte, ¿verdad? Apocalipsis 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todos estos pasajes son cita de Isaías 25:8. Y ahí están. Así que 21:4, como también está escrito: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, Cristo mató a la muerte. Cristo nos libró de la muerte. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, 16. Seguimos. 2 Corintios 5, 4. Por eso dice en el 3: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Versículo 4: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Vuelve Pablo a hablar del gemido, ¿verdad? De la angustia. Gemimos con angustia. Está hablando de que por eso, porque no quisiéramos, la angustia la produce el no querer ser, ¿qué? Desnudado. Se refiere a morir, a dejar este cuerpo. ¿Okay? No quisiéramos tener que pasar por esa experiencia. Ojalá que el Señor viniera antes, ¿verdad? Porque así seríamos transformados en un momento y no tendríamos que pasar por la experiencia de la muerte. Pablo dice: no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, vestidos de nuevo, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado. Son cosas tan hermosas saber que un día Cristo va a venir y de forma milagrosa va a suceder algo impresionante, y es que nuestros cuerpos van a ser transformados. Ya no nos va a doler nada. Vamos a tener un cuerpo capaz de vivir por toda la eternidad en la gloria, en la presencia de Dios. Ahora mismo, con nuestro cuerpo mortal, nadie vería a Dios y seguiría vivo, porque la gloria de Dios nos mataría. Nuestros cuerpos no están preparados para estar en la presencia de un Dios santo. Por eso es necesaria la transformación de nuestro cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Pero eso va a ocurrir, tal y como lo muestra el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, en esos versículos que hemos leído, ¿verdad? Os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Se han hecho muchas películas sobre el arrebatamiento y todo esto, pero yo sigo sin imaginarme cómo va a ser esa experiencia. ¿Cómo va a ser esa experiencia? O sea, yo creo que debe ser como cuando estás
llevando un peso durante mucho tiempo y lo suelta, que te sientes liviano. Yo creo que tiene que ser algo así, ¿no? Porque verse libre de todo lo limitante que es este cuerpo, ¿no? Nos limita en tantas cosas, Señor. Como leímos en Colosenses 3:20, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Qué bueno, gloria a Dios. Lo mortal transformado a lo inmortal. Ser absorbido por la vida, no por la muerte. Ser absorbido por la vida. La preparación para la transformación. ¿Tú estás preparado para que en cualquier momento Cristo venga y te transforme? Yo recuerdo que cuando, poco tiempo antes de casarnos, yo decía, Señor, no venga todavía hasta que yo me case. ¿Qué? Yo quería tener la experiencia del matrimonio. Imagino que algunas jóvenes o algunos jóvenes puedan pensar así, porque es una experiencia que uno quiere vivir, ¿verdad? Pero después, con el tiempo, uno estudia las Escrituras y uno descubre cosas hermosas, ¿no? Y es que en el cielo el amor va a ser tan enorme, tan intenso, que en el cielo no habrá matrimonios, no serán necesarios. Nadie se casará ni se dará en casamiento. Seremos como los ángeles de Dios. El amor será tan puro que no necesitaremos un contacto físico, ¿no? Son cosas... A mí me gustaría que el apóstol Pablo, cuando vino de vuelta, en esa experiencia mística que él tuvo, dice que estuvo en el tercer cielo, y le fueron mostradas cosas que no le fue permitido contarlas. Ay, Señor, ¿por qué no se lo permitiste? A mí me hubiera gustado que Dios le diera permiso para contarlas, porque tendríamos más información, ¿no? De saber qué es lo que nos espera allí. Y a veces a uno le hacen preguntas, como el pastor tiene que saber. Y hay cosas que el pastor no sabe, porque Dios no la ha revelado en su palabra. Y al menos este pastor no se monta en el caballo de la imaginación, sino que se mantiene en lo que está estrictamente escrito, ¿no? Pero hay cosas que me gustaría saber y todavía no sé. Así que tengo ganas de que el Señor venga y me las enseñe. Qué bueno. Yo creo que va a ser una experiencia emocionante. La palabra revestido aquí en no quisiéramos ser desnudados. Como decimos, eso es una relación, es una mención de la muerte, ¿verdad? Dice, sino revestido. La palabra revestido significa ponerse algo encima. Por tanto, no se trata de desnudarse, sino vestirse de nuevo. Ponerse un traje diferente, un traje mejor, ¿no? A mí me hace recordar este pasaje, cuando lo estaba estudiando, me hacía recordar la parábola de las bodas, ¿no? Recuerdan que en la parábola de las bodas se coló uno que no tenía traje de fiesta, ¿verdad? Y bueno, solo que Pablo aquí está hablando de la transformación necesaria para la inmortalidad, ¿no? Pero el apóstol expresa su deseo de no pasar por la muerte, sino ser transformado. Que lo mortal sea vestido de inmortalidad. Yo comprendo a Pablo de que no quisiera morir. Y yo creo que nosotros tampoco queremos pasar por la experiencia de la muerte, pero sí por la experiencia de la transformación, ¿no? Que Cristo venga mientras estamos vivos. Versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Pablo está terminando esta perícopa afirmando que para eso fuimos hechos. ¿Para qué? El que nos hizo para esto mismo. ¿A qué se refiere Pablo con esta frase? Para ser revestido. Claro, para lo que estábamos hablando antes, para tener esa presencia, para estar con el Señor para siempre. Para esto.
El que nos hizo para esto mismo. ¿Para qué hemos sido hechos? Para estar con el Señor por siempre. Para eso fuimos hechos. Para estar con Dios por toda la eternidad. El que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, para la vida eterna, para la vida con Dios. Dios nos hizo. Amén. ¿Y qué son las arras? La garantía. Es como cuando vas a comprar algo y das una señal. ¿Ok? ¿Lo han visto cuando se celebra un matrimonio que el marido le pasa las arras a la esposa y la esposa al marido y tal? Eso es como diciendo, mira, todo lo mío es tuyo, ¿no? Pero aquí está, una muestra, una garantía, ¿no? Pues así, las primicias, una prenda, que se dice también, ¿no? O un anticipo de la gloria venidera, ¿no? Que nos anuncia una gloria incomparable, ¿no? Desde nuestra perspectiva actual. En 2 ocasiones más usó Pablo esta idea. En 2 Corintios 1:22, donde dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, ha puesto al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y en Efesios 1:14, donde dice que las arras de nuestra herencia, dice, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el sello, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria. A mí este pasaje me encanta porque, claro, los calvinistas, que ustedes saben que enseñan que Dios creó a unos para salvación y creó a otros para condenación y un montón de tonterías como esas, que son falsas herejías, falsas doctrinas, me encanta, a ellos les encanta quedarse en el versículo 11. A mí me encanta seguir leyendo el contexto y cuando llego aquí dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No fuimos sellados ya desde antes de la fundación del mundo, porque Dios nos creó para salvación a unos y a otros los creó para el infierno. Dios no hizo eso. Dios sella a aquellos que oyen la palabra y creen. Es decir, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios quiere sellar a todos, Dios quiere salvar a todos. Así está escrito en la palabra del Señor en multitud de... ¿Perdón? Efesios 1, del 13 al 14. Es toda la Escritura está enseñando justamente que Dios quiere salvar a todo el mundo, pero que si alguno no se salva, no será porque Dios no lo quiera salvar, sino porque él ha sido incrédulo o rebelde a el regalo de Dios, el llamado de Dios. Dios llama a todo el mundo a la salvación, pero solo los que responden son los que se salvan. Y uno dice, bueno, y si Dios quiere salvar a todo el mundo, ¿por qué no todo el mundo se salva? Porque Dios ha puesto una condición, y es que crean en Jesucristo su Hijo, y no todos quieren creer en Cristo. Ayer yo discutía con un ateo, decía que es ateo, que no creía que hubiera ningún Dios, ¿no? Bueno, hay quien quiere ser ateo, aunque no hay ateo. Yo le decía, no existe el ateo, tú tienes tu propia religión, que eres tú mismo. O sea, tú crees en ti mismo, tú te crees Dios, esa es tu fe, esa es tu religión, pero estás equivocado. Hay un Dios que te creó y hay un Dios que te va a juzgar. No, pero como yo no creo, nadie me va a juzgar. ¡Ajá! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¿Perdón? Claro, así es. Sí, por eso Pablo decía, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, estoy leyendo en 1 Corintios 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos ha revelado que Él ha preparado una gloria hermosa para todos nosotros, para todos aquellos que quieran disfrutarla. Bendito sea el Señor. ¿Quiénes serán los que se queden sin esa gloria? Aquellos que no quieran creer en Cristo Jesús. Así que lo dejamos aquí porque ya se nos ha ido el tiempo, pero hermanos, a mí me gustaría que antes de que terminemos se les quede bien clara una cosa. Yo quiero que ustedes piensen en esto. Miren, hace un cuarto de hora yo tenía 7 añitos y estaba jugando con pantalón corto. Hace un cuarto de hora. El tiempo pasa rapidísimo. Ya no tengo 7 añitos, ahora tengo 58. O sea que el cuarto de hora, los 58 años han pasado rapidísimo, veloz. El tiempo se nos escapa como agua entre los dedos. Antes de que nos demos cuenta, vamos a estar en la presencia de Dios. Antes de que nos demos cuenta, vamos a oír la trompeta y vamos a estar yendo para donde Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos dispuestos a marchar con Cristo? ¿O estamos tan aferrados a las cosas del mundo que cuando el Señor venga por nosotros no podremos irnos porque no queremos soltar lo que tenemos? Piensen en esto. Y Dios nos dé sabiduría a todos para que le demos a las cosas terrenales y temporales el valor que tienen, no más. Y para que apreciemos las cosas eternas que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por ser tan bueno como Él es con todos nosotros, y vamos a pedirle que nos ayude para que nada ni nadie nos distraiga de esa esperanza eterna reservada con Cristo en el cielo. Vamos a orar, hermanos.